Hola, Tzemach, ¿qué tal? Hola, Mijael, Bien, Baruch Hashem, ¿qué tal todo? ¿Qué tal Hanukkah Sameach, Hanukkah Sameach? Hay que aprovechar los momentos de Hanukkah. Ya estamos en Vezot Hanukkah, se llama, en ya nos va. el último día de Hanukkah. Justo estábamos comentando así por encima que por qué se llama Vezot Hanukkah, el día octavo de Hanukkah, que dicen los sabios que aquella persona que estudie en este día o que rece, sus tefilot se pueden recibir de manera especial. Entonces, primeramente, en el mundo ashkenazita se llama el Vezot Hanukkah. Y este es Hanukkah. Entonces, la pregunta que cabe es, este es Hanukkah de los otros días, ¿no? ¿Qué diferencia hay? También los otros días son Hanukkah y también hoy es Hanukkah. Entonces Claro. dicen, no. Nosotros cada día en la sinagoga durante los días de Hanukkah hemos estado leyendo la Torah. Hemos añadido también la lectura del Halel y también hemos añadido en la lectura de la Torah. En la Torah misma hemos leído que cada representante de una tribu venía en este día y traía sus ofrendas. El Nasi Echad, Nasi Sheni, Shlishi, Revi, Hamishi, Shishi. Y luego en Vezot Hanukkah leemos los otros Nesiim para llenar de todas las tribus. Y al final decimos Vezot Hanukkah Mizbeach. Y esta es la inauguración del Mizbeach, del altar. O sea que aquí se marca el funcionamiento del altar, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, como diríamos, siempre la preparación es importante, pero al final la acción final es lo que marca. Entonces, si la persona está preparando, pero al final no lo hace, pues falta algo. Por otro lado, si la persona solo hace sin preparar, también falta algo. Entonces, lo perfecto que es la preparación más el cumplimiento también. Ua, Y, claro, eso es interesante. Entonces, sumándole a esto un punto pequeño que estamos leyendo del Baal Shem Tov y también el Nete Gabriel, dos admorim importantes, que dijeron que el Vezot Hanukkah, basado si no me equivoco, en el Zohar mismo, escuché una vez del tema, y es que nosotros somos juzgados en Rosh Hashanah y nuestro juicio es firmado en Yom Kippur. Eso es la visión simple del tema. Cuando llegamos al Zohar, el Zohar dice, no, un momento, todavía Dios es Rahman, tiene piedad, y os da una opción de cubriros. ¿Cuándo? En Hoshana Rabbah. ¿Cuándo es Hoshana Rabbah? Tenemos los días de Hanukkah, de Sukkot, el día octavo de Sukkot. Ahí es cuando pueden ustedes firmar todo y si se han comportado bien y todo bien, han estudiado, han rezado, se han cumplido, también puedo todavía arreglar esta firma, como quien dice así, y ponerlos un año con Berajot, positivo, bueno, para que puedan continuar trabajando a Dios con alegría, Beishudat, como es la gran mitzvah del estudio y de la tefila. Ahora, ¿qué pasa? Dice, según el Baal Shem Tov, que hay otra oportunidad que de nuevo se levanta y es en Vezot Hanukkah, en esta noche y en el día, donde le dicen a la persona, todavía tienes una opción que si algo se firmó mal, algo quedó mal, perdimos algo en algún sitio, todavía podemos arreglar. Entonces estamos en un momento así muy interesante, de Rahamim, por así decirlo. de piedad, efectivamente, de Rahamim, porque es, claro, piedad. O sea, Dios mismo podría decir, oh, ya lo que le dije en Yom Kippur, así quedó, y se acabó. Dice, no, vamos a un poquito más y vamos a ver, ¿no? Como es un padre con un hijo. Lo que hablamos la semana pasada, aquel que da un poquito más, es la Hasidut de Hashem. Efectivamente, claro, porque Dios podría ir según una base que es el din, el juicio, decir, no, ya está. Como decimos, Avinu Malken. Avinu es nuestro padre, Malken es nuestro rey. Entonces, en Avinu, nuestro padre tiene piedad, pero en Malkenu, el rey, tiene mucha menos piedad. La ley es ley. Entonces, efectivamente, aquí tenemos una mezcla de ley de juicio con piedad, efectivamente. Y nada, entonces esto es una oportunidad que tenemos, un zehut que podemos estudiar de Jabrutá, Inmenso. unidos, Baruch Hashem, siempre el estudio, como dice el Pirkei Avot, el estudio de 1000 no es el de 100 no es el de 10, el de 10 no es el de 5, de 3 y de 2 o de 1. El Pirkei Avot los cuenta y dice como el estudio de uno propio es muy bueno, porque la persona está puesto, cuando una persona estudia, Dios viene a ese sitio y está con la persona. Pero cuánto y más cuando se estudian Jabrutá, son dos personas, dice Dios está entre ellos todavía más. Cuando son tres, cuando son cinco, cuando son 10, ya es minyan, entonces es un nivel más alto. Entonces, Baruch Hashem, que poco a poco también podamos crecer, pero poder Amén. continuar este estudio de Jabrutá juntos. Eh,
la vez pasada acabamos con un tema muy, muy interesante, un tema que así entre nosotros nos llevó a pensar en varios campos y sitios, y era el tema del vino. Eh, ¿Recuerdas el tema que comentamos? Y Por supuesto, fue muy interesante. claro, o sea que comentamos efectivamente que el vino tenía el campo de el sod, o sea, de lo que vienen a ser los secretos, recae y se toma en momentos especiales, como en Shabbat, como ya sea en el Kiddush, ya sea en la Abdalá, ya sea en las bodas, ya sea en el Brit Milá, en el Pidyon Aben, o sea, los sabios pusieron, y como tú explicaste de manera tan bonita, que también la uva que es Aetz es el único alimento en bebidas, el único líquido que cuando se machaca, su bendición sube de nivel, a diferencia de todos los demás frutos, que cuando son machacados, sus verajot disminuyen de ser de Aetz a Sheakol. Entonces era un punto muy interesante y vimos algo importante e interesante. Y luego, si me estuviese algo comentando, no recuerdo bien, me encantaría ver, así que habremos juntos de nuevo, que en varios campos vemos algo interesante en el vino, en la Torah, en varios sitios, ya sea de manera lágica, ya sea de manera en historias en la Torah misma, que encontramos el tema del vino, ya sea de manera más positiva, negativa o que nos trae a pensar sobre este tema. Sí, hablamos un poquito acerca del equilibrio que tiene que tener el ser humano, el judío, el hombre, en cuanto al consumo de, en este caso, el fruto de la vid, el fruto de la uva, que es el vino. El vino, como bien lo hablamos, se asocia con el secreto, con el sot. Comentamos también que la gematría misma de la palabra yain Ujú. es 70. Claro, o sea, la Yud 10, entonces ya Yud Yud Nun. Claro, la Yud es 10, dos veces Yud y una vez Nun, 50, 70 juntos, efectivamente. Que a su vez es la misma gematría que la palabra sot. Claro, Sod es Samej es 60, Vav es 6 y Dalet 4, efectivamente. Entonces, Yain y Sod tienen la misma gematría. Interesante. Entonces, esto nos enseña que el vino y el secreto son uno solo. Cuando estudiamos también acerca de los mundos que existen desde Asiá, por Briá, Yetzirá y Atzilut, Atzilut le corresponde a lo que es el vino Claro, como tal. el nivel más alto. Es el nivel más alto. Y se conecta con lo que hablábamos acerca de la elevación que nos proporciona tanto el vino como el pan, o en este caso el trigo. El trigo que se convierte en pan, ambas Claro. verajot elevan en lugar de disminuir. Pero ¿sabes qué pasa, Mijael, con estos dos alimentos que nos elevan? Que ambos coinciden en que tienen que ser fermentados. Tanto el vino, para formarse, tiene que tener una fermentación, pero también el pan, para formarse, tiene que tener una fermentación, porque si no la tuvieras, sería matzá. Claro, claro. Entonces, explican Jajamín que al tener ambos la misma estructura de composición, que tienen que estar fermentados, son lo mismo. O sea, ¿entre qué? Entre el pan y el vino. Entre el pan y el vino. Como ambos tienen la oportunidad de elevarnos. Ambos requieren fermentación para su proceso de creación. Y hay una alajá que nos evidencia esto que te estoy diciendo, y es la que recae sobre el nazir. Ujú. Cuando el nazir se abstiene a sí mismo de tomar el vino, ¿sobre qué puede hacer el kiddush? Claro. El Sobre el Shabbat. pan. Sobre el pan, Claro. dándonos a entender que tienen la misma fuerza de elevación.
Claro, es más, incluso en cualquier caso una persona no tenga vino, también sería la halajá igual. Según el Shulchan Aruch, la persona podrá hacer kiddush sobre dos opciones. O jamar medina se llama, una bebida que se beba en el país que tenga alcohol, o pan, efectivamente. Exacto. Entonces, es interesantísimo el paralelismo que tienen ambos. Siempre van muy de la mano. Hicimos también un comentario en los estudios anteriores que Yosef Hasadik estuvo en prisión con lo que representa al pan y lo que representa al vino, que es el panadero y el copero de Faraón. Y ambos, en la interacción que tuvieron con Yosef, de haber estado en prisión, lo posicionaron a un nivel más alto, que es el palacio de Faraón. Porque fue debido a los sueños de ellos que él se elevó de prisión al palacio. Claro, Al palacio. interesante, claro, o sea, por medio del pan y el vino fue que el... Interesante. Y más interesante aún, Mijael, que si tenemos el vino y el pan como paralelos, el vino, por supuesto, como en la realidad sucede, a veces es muy gustoso a la vista, es muy deseable y hace que las personas vayamos tras él. Bendito Dios, tenemos alajot en las cuales nos aprendemos a moderar, pero existen acontecimientos en la historia de la Torá que nos narran que el exceso de vino nunca conllevó a un buen fin. Lo platicábamos con Adam Rishon, hay Con un Adama mahloket. Rishon, claro, tenemos la opción de, o el mahloket, de qué fruto tomaron, ¿no? Sí, si fue un etrog, Si fue un etrog, si era cebada, si era una vid, o si era efectivamente. una vid. En la opinión acerca de la vid, se dice que después de que él bebió del fruto de la vid, se embriagó y debido a ello la serpiente tuvo poder sobre él. El vino aparece también en el servicio que tenían Claro, los hijos de Aarón. la serpiente que sería ser, pasaría a ser el Yetzer Hará, ¿no? O sea, El Yetzer Hará, exacto. Tuvo poder sobre él una vez habiéndose embriagado o habiendo tomado un exceso de vino. Los hijos de Aarón, cuando entraron al servicio, nos narra también la Torah que entraron embriagados de vino y esto fue consecuencia de su muerte. mm, claro, o sea, por medio de que bebieron, esto, claro, es una de las razones, efectivamente, que les trae también a la misma caída. Hicieron un servicio extraño, así nos Interesante. dice, ¿no? Claro, o sea, que son gente, estamos hablando de gente que está en los niveles más altos y el vino les hace caer al nivel más bajo hasta que les lleva a la muerte. Exacto, y también, A dime, Adán a la muerte espiritual, porque le cambia su nivel espiritual totalmente, lo hace su, salir de lo Ganeden. hace salir de Ganeden, le pone el castigo de Bezeata Peja Tojal Lejem, o sea, por tu sudor comerás pan, que esto no es solamente sudar para trabajar para comer, sino que la persona está todo el rato preocupada. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué pasó con trabajo? ¿Ahora qué busco? ¿Ahora qué hago? No sé. Tiene toda esa preocupación todo el tiempo, o sea, que le mete un Yetzer Hará continuo al ser humano en ese sentido desde su tiempo hasta todos sus descendientes que son nosotros, o sea, que le mete a la persona efectivamente un problema muy grande para acercarse a Dios después, claro. Y en los hijos de Aarón, que trajiste el ejemplo, les trajo la muerte mamás, o sea, la muerte misma. La muerte misma No física. solamente, efectivamente, interesante. Y te das cuenta cómo acaba de surgir algo me acaba de surgir algo muy, muy interesante de lo que acabas de decir. Debido a que Adam Arishon se excede en vino, su paralelo al vino, que es el pan, lo que empezamos hablando en ese shiur, es lo que Hashem le invita a ganarse, pero ahora con sufrimiento, con sudor de frente. O sea, de nuevo, a ver, marca este punto, buen punto. Adam Arishon se excede en vino. La serpiente tiene poder sobre él. Él es expulsado del paraíso, del Gan Eden, y una
Y uno de los decretos que Hashem hace sobre Adán es que ahora el pan, que es paralelo al vino, Claro, le tiene que ser hieren. ganado con sudor de frente. Claro, o sea, para llegar a ese nivel que Dios se lo regaló, ahora va a tener que trabajar por ello. Exacto, por haberse excedido en ello. Muy bueno, Y claro. después comentamos acerca de Noah, que al bajar del arca, al salir de la Teba, planta una viña. Y una vez teniendo esta viña, bebe del vino, se embriaga, nos narra la Torah, y sucede un acontecimiento desagradable con su hijo Cam, Ujú. por el cual también recae una maldición sobre su nieto Canaán. Es decir, siempre que hubo un exceso de vino, el Yetzer Hará, el Malach HaMavet, o eh, su contraparte o su paralelo, hacen, Se metió en ese hueco que encontró, o sea, exacto, le se abrió cuelan el por hueco eso. para entrar, claro, se coló. Sí, y causar una afectación. Afectó realmente, afectó a Adán, afectó a los hijos de Aarón, afectó a Noah mismo. Y bueno, esto nos enseña que no es del todo bueno excederse en el vino. Y podemos aprender también que a pesar de que los secretos, el sot, es muy agradable, como el vino, no conviene del todo embriagarse en ello, sino mantener un equilibrio entre este líquido con los otros cuatro de los que hablamos en los shiurino anteriores, entre el Claro, agua, entre el aceite, entre la leche y el vino. claro, o sea que para hay como esferas que serían como escalones, o sea, para llegar al cuarto tengo una obligación de subir al primero, al segundo, al tercero y luego después al cuarto. O sea, no echarme de un tiro porque entonces luego caigo muy rápido, ¿no? Como podemos decir así, muchas veces una persona le echa muchas ganas de hacer algo y como no de verdad lo quiere, con el tiempo luego va cayendo, ¿no? Entonces, ¿quiénes se quedan al final? ¿Los que de verdad lo quieren o los que de verdad se prepararon para llegar a ello, ¿no? Sería como en deporte, muchas veces se escucha a un futbolista, uno de tenis, uno de baloncesto, que eran jugadores buenísimos y luego, bueno, empezaron a beber, tomar, a jugar, ¿no? A pasear y perdieron todo. Entonces, ¿qué pasa? Que hubieron los que mantuvieron, como decíamos así, la disciplina y que tenían muy clara su meta. Entonces, no se fijaban en este que había hecho, este que hacía. Ellos sabían, yo soy bueno en esto, me gusta hacer esto, lo voy a llevar adelante. Yo sé que me va a ir bien. ¿Por qué? Porque estoy dando lo máximo. Si no me va bien, bueno, ya no estuvo en mis manos, pero yo hice lo mejor por mi parte. Claro, entonces sería Y una con idea muy buena. disciplina continua, Claro, sí. sabiendo mantener el equilibrio entre el profesionalismo y los comienzos o los inicios. Porque siempre es bueno volver a los comienzos. Claro. Y hablando de volver a los comienzos, me gustaría acotar algo acerca de lo que dijiste hace un momento cuando iniciamos este video, acerca del estudio que es entre dos y que si es entre tres mejor y que Mm. si es entre 10 mejor y que si es entre 1000 mejor. Me recuerdo que en la primera oportunidad que tuvimos de estudiar hace algunas semanas, empezamos hablando de Hanukkah, porque tuvimos el sehut y la oportunidad de empezar esta jabruta ahora en Hanukkah. Te comenté algo acerca del Ben Ishai, que era la palabra tzemach, un acrónimo que casualmente va como mi nombre, ¿no? Este acrónimo es un comentario del Ben Ishai a Or Haim, Simán 671. Bendito Dios, pude encontrar el dato. Me traía toda la semana pensando dónde podía estar. Es el Simán 671 de Or Haim, que habla acerca de la posición de la Januquilla
al otro extremo de la puerta, la mezuzá en uno, y que entre el tzadik, en este caso el judío, o el Brit Milá, que porta tzitzillot, por esta puerta. Esto surge de un pasuk del Tanaj, que es específicamente Coelet. En Coelet 4:12 reza en su traducción al español así: además, si uno ataca, dos pueden hacerle frente, porque un cordón triple no se rompe fácilmente. Sí, un estudio de una sola persona, Akadosh Baruj Hu viene, como tú bien dijiste, un estudio de dos es fuerte, pero un estudio entre tres es como un hilo triple, el cual no se rompe fácilmente. Claro. Pero este pasuk del Tanaj surge a su vez de un pasuk en Devarim. El pasuk de Devarim 10:12, que dice en su traducción al español: y ahora Israel, ¿qué exige Hashem de ti? Solo esto, que temas a Hashem, tu Dios, caminar en sus caminos y amar y servir a Hashem con todo tu corazón y con toda tu alma. Claro. O sea que al final, ¿qué se pide de uno? Dos o tres puntos. Trabajar a Dios con todo tu corazón, con alegría, ¿no? Con felicidad. Sí. ¿Y qué más? Temer a Dios, Temer a andar Dios. en sus caminos Ir a y sus caminos. amarlo y servirlo con todo el corazón y con todo el alma. Esta, Bueno, sí, sí, sí. ¿Qué pide Dios? Ahí es interesante, una vez escuché de un rao que dijo, en hebreo se dice, Ma Hashem Eloheja Shoel Meimah. ¿Qué Dios pide de ti? Kim le irá sino temer. Entonces dice, Ma Hashem Eloheja Shoel Meimah. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué es Ma? Ma en hebreo se escribe Mem Hei. ¿Y qué es Mem Hei? Entonces él me dijo que era Musar y Halajá. Las dos cosas. El Musar es el estudio de cómo una persona tener, controlar sus midot, sus cualidades, cómo rezar, cómo hablar con la otra gente, cómo el comportamiento personal de uno. Y el segundo es el comportamiento hacia Dios, o sea, la halajá. Son los dos puntos, campos que llevan a la persona a trabajar a Dios con irá. Y es interesante que está metido en la palabra de ma. wow, esto que dijiste es grandioso, porque esta palabra ma, aparte de esta gran luz que acabas de mencionar, dice en Jajamín que también se tendría que leer mea, Mm. Mea que es 100. que es 100. Y después terminan diciendo qué es lo que pide Hashem de uno: 100 verajot diarias. Que es del rey David, que el hijo del rey David hacía 100 verajot cuando se le morían 100 militares diarios y llegó a la conclusión que la única manera de frenar este daño era por medio de hacer 100 verajot diarias para salvar a 100 militares. Y con esto se frenó esa maldición y desde ese día los jajamim impusieron que todo el mundo haga 100 verajot 100 verajot diarias. diarias. Interesante también que este pasuk tiene 99 letras. Interesante. Y con la Aleph añadida serían 100. 100 las letras. Como ahí vemos el sod, o sea, el secreto de la Torá, el código de la Torá, que ya vino antes de que ocurrió lo que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque la Torá se escribió mucho antes que el rey David, y el acontecimiento del rey David está puesto en la Torá, lo escribió Moshe mucho antes de que naciese David, y ahí ponía las 100, las 99 con la Aleph, que son 100, o sea que ya dentro de ese pasuk ya estaba, por decirlo así, lo que iba a pasar a David y la manera de salir de ello también, que era por medio de las 100 verajot. Interesante. ¿Sí? Y también estaba una parte de nuestra midá desde ese momento, porque es de aquí donde Jajamín toman, de este pasuk, Jajamín toman la parte en donde hacemos Modim Anaknulah. Claro, que Modim Anajnullah, que agradecemos a ustedes, que esto, ¿cómo se conecta de nuevo? Esto se conecta con un pasaje del Tanaj en donde Shaul agradece en presencia de Shmuel, y esta gratitud
se compara a las 100 verajot diarias. La gratitud que tenía Saúl hacia Samuel. Exacto. Entonces, también dicen Jajamín que cuando la persona agradece de manera adecuada, es equivalente a haber hecho 100 verajot diarias. Por eso nosotros nos postramos en la parte Modina Nachnullah. Buenísimo. Claro, como que viene a cubrir rellenar ese punto, ¿no? Exactamente. Hazak Baruch. Sí. Poco a poco, cada vez estamos, como quien dice, abarcando un poco más de todo. Abarcando, y más que abarcar es cada vez profundizar, ¿no? Hay un punto que una persona dice a una persona a otro, hola, ¿cómo estás? Y entonces ya está, esa era la pregunta. Pero hay otro que dice, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y entonces el otro empieza a decir, mira, es que ahora me ha pasado así y me encuentro así, no sé. Y empiezas a conocer de verdad a esa persona. Entonces la Torah pasa lo mismo, ¿no? Una persona dice, Bereshit bara Elohim et Hashem al principio creó Dios de la tierra y esto, tal, el primer día, segundo, tercero, Adam, no, tal. Ya una persona lo va leyendo, y lo puede dejar así, pero dice una persona, no, un momento. ¿Aquí qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y cómo se conecta con esto? ¿Y por qué Adán tomó el vino y luego fue castigado con el pan? Hay una conexión. Entonces nos lleva cada vez, eso es lo impresionante de la Torah y ese es el código grande que hay en la Torah, que contra más uno profundiza, más uno se encuentra más puntos que profundizar. Entonces esto es como una rueda que lleva a una persona hasta tal punto que un sabio como Rashi, por ejemplo, que llegó a comentar la Torah, o sea que para comentarla seguro tenía un conocimiento de arriba para abajo de la Torah misma, y él llega a puntos en los que dice, Veloy adati ma perush ledavarte, y no sé cuál es la explicación de este tema. ¿Qué quiere decir no sé cuál es la explicación? Rashi sabía perfectamente que hay muchas explicaciones, pero no sé la explicación exacta, o sea, le di 100, 200, 300 vueltas a este punto y no encontré la respuesta exacta. Entonces prefiero poner que no estoy seguro y dejar la puerta abierta a los siguientes, a ver si ellos sí saben algo que pueda asegurarse más, explicar ese punto. O sea que contra más uno se mete, más uno empieza a entender lo que hay dentro de ello, el tesoro que está metido dentro de la Torah, ¿no? Wow, sí, así es, como bien dijo Rashi. Y quería hacerte una última acotación, Mijael, ya que empezamos, bueno, te empecé a comentar acerca de este cordón triple y cómo viene acerca de estas tres solicitudes de lo que Hashem quiere de uno, tomado del pasaje de Barim 10:12. Interesante que dice una Mishnah en Kiddushim, en el Masejet Kiddushim, dice, quien posee el conocimiento de las escrituras, o sea, la Torá, la Mishnah y las buenas costumbres, no será fácilmente expuesto a cometer delitos. Y esto es un paralelismo total entre lo que dice Rabbi Eliezer Ben Yaakov en Masejet Menachot 43b. Dice, cualquiera que tenga tefilín, tzitzit y mezuzá en su puerta, será fortalecido por todos para que no peque. Por todas estas señales para no pecar. Y es muy interesante que la palabra Torah misma, con la palabra iriat, temor, y la palabra gimilot hasidim, que son las tres cosas que se necesitan, o las tres columnas que sostienen el mundo, ambos poseen una gematría de 611. Perdón, los tres poseen gematría de 611. Torah, Iriat y Hasidim. Gimilut Hasadim. Gimilut Hasidim. Interesante. Gimilut Hasidim. Gimilut Hasadim. O sea, las dos palabras juntas nos llevan también a la gematría de 611. Torah, 611. Iriat, 611.
Irad, sí, también, Irad. claro, porque la Resh y la Taf son, la Resh es 200, la Taf es 400, son 600 juntas, la Yud es 10 y la Aleph es 1, entonces son 611 efectivamente, y Gemilut Hasadim, también 611. Interesante, o sea que los tres tienen la misma gematría, tienen las mismas, el mismo, por decirlo así, sod, secreto, punto intermedio que, como diríamos al final, pilares, ¿no? O sea, sus tres Pilares. pilares, como dijiste. Los tres pilares tienen la misma gematría, estos tres tienen la misma gematría, lo dicho por Rabbi Eliezer en Masejet Menachot, tiene la misma gematría, y yo creo que voy a terminar estudiando durante esta semana Masejet Menachot, porque justo este Masejet habla acerca del aceite y del vino, específicamente. Claro, Minja era que Las libaciones de aceite y de vino. Todo Masejet Menachot. Masejet Menachot, si Dios quiere, a ver, nos meteremos con ello y si Dios quiere en las próximas clases seguiremos este tema profundizando y a la vez abarcando otros temas, si Dios quiere. Bezrat Hashem. Chazak Baruch.